La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de implantes dentales, de cuando no hay hueso disponible, qué se hace y sobre todo hoy vamos a ver, porque nuestro invitado nos va a mostrar cuáles son los materiales que utiliza, cómo logra hacer todo lo que hace. Bueno, obviamente con una inversión muy importante. Esto ya lo vamos, yo ya estoy muy emocionada acá y estoy adelantando el tema, pero vamos por favor a ver la placa. Adelante, por favor. Existen diferentes materiales utilizados en los casos de reabsorción ósea del tipo medio o en casos de gran reabsorción, como así también medicamentos que facilitan la cirugía para lograr la colocación de los implantes dentales de manera exitosa. Recordar siempre que para contar con la seguridad, el respaldo y la garantía de un resultado satisfactorio, se debe acudir a un especialista calificado. Y hablando de especialista calificado, les voy a comentar que nuestro invitado de hoy es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España, realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, sedación oral, cirugía oral y experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Justo lo que vamos a hablar hoy. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Estoy hablando del doctor César Blaires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, gracias. Un gusto tenerlo acá. Vino con todo un equipo nuevo, doctor. Sí, para mostrar un poco las técnicas que utilizamos, la radiovisiografía digital, la cámara intraoral, que muchas veces se habla y la gente no sabe muy bien qué es o para qué sirve, las ventajas que tiene para el diagnóstico, para valorar el caso, sin tener que hacer un TAC, porque el paciente, nosotros en el consultorio ya hacemos un diagnóstico, el plan de tratamiento, es decir, qué prótesis, qué le vamos a hacer y el presupuesto personalizado, así como las opciones de pago, gracias a la radiovisiografía, porque podemos ver, aunque nos falta la tercera dimensión, la profundidad, pero podemos valorar el caso y ver qué anchura tiene y qué diámetro también, y podemos hacer una valoración precisa antes de la cirugía. Después ya con el TAC una valoración mucho más exacta. Claro. Qué fantástico. Y esto, doctor, el paciente va y cuando en la consulta o ya le haces esto, ¿o cómo? Eso está incluido en el precio de la consulta, no tiene que pagar extra. Le hacemos, siempre le tomamos. Hay casos que, por ejemplo, son desdentados totales y se ve que es que no tiene poco hueso, es una encía flácida, tampoco hace falta. Pero hay casos donde vemos que es necesario porque vemos que hay poca altura. Valorar la posición del nervio, del dentario, por ejemplo. Si vamos a hacer un injerto, ahí no vemos si va a hacer falta el injerto, ya lo sabemos de entrada. Y no tenemos que esperar al TAC y ahora encima le aumentamos el presupuesto. Eso es lo que no queremos, que el presupuesto varíe, que suba y que el paciente también se sienta descontento porque ahora le cambiamos el presupuesto. Claro. Bueno, esto es genial. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, de todos los materiales que utilizan cuando no hay hueso disponible. Volvemos enseguidita. Continuamos con nuestro programa. Hoy estamos hablando de implantes dentales cuando no hay hueso disponible, qué se hace, cómo se hace y cuáles son los materiales utilizados. Quien nos cuenta esto es el doctor César Blaires. Doctor, no sé si ya nos va a mostrar eso o quiere que vayamos con los materiales que tenemos. Como quiera. Si quiere vamos mirando los materiales primero a ver qué es lo que vamos a usar. Genial. Bueno, perfecto. Entonces vamos con este primer material.
Hueso particulado para casos de expansión y regeneración ósea. Se utiliza para expandir el hueso cortical, que es el más denso o de mayor dureza. Se realiza esta técnica porque el hueso disponible es de mínimo 1 milímetro de ancho, consiguiendo aumentarlo hasta 5 milímetros, logrando así el hueso necesario para colocar los implantes dentales con seguridad. Aquí tenemos una imagen en la computadora que es muy interesante porque si vemos aquí, la anchura es 1 milímetro como máximo. Entonces aquí vamos a tener que hacer mínimo una expansión, pero lo más probable es que tengamos que colocar un injerto. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que la anchura ósea es ínfima y además esos agujeros que vemos como negros, sí, eso es porque el hueso es muy poroso, quiere decir que la densidad es mala. Es normal, en la arcada superior suele pasar eso. Entonces ya sabemos con la radiovisiografía computarizada, que es este aparatito que tenemos aquí conectado, a ver, que es esto. Eso es la famosa. Esa es la famosa radiovisiografía computarizada. Este sería el captador. Vamos a suponer que le vamos a tomar una radiografía a la boca del paciente. Colocamos el captador en la parte posterior de la zona donde queremos irradiar y mi dedo es el rayo X. Entonces el rayo X pasa por aquí, llega aquí y sale la imagen. En este caso sería la parte posterior, sí, que es aquí, se irradió del lado derecho. Ya. Entonces la ventaja es que primero el captador el tamaño es muy pequeño. Segundo, es automático, o sea, se dispara y se ve automáticamente en la imagen. Se puede repetir inmediatamente. La angulación no me gusta, quiero ver algo. Cambiamos un poquito la angulación. No tenemos que revelar el cartoncito. Claro, ya sale directo ahí en tu compu. Sale. Y aparte de esto, tenemos una serie de ventajas, como por ejemplo, que se ve aquí, no sé si se va a apreciar, la medición. Se puede medir en diagonal, se puede modificar la imagen, se puede girar, se puede ampliar, se puede dibujar. Entonces todo con esto el paciente recibe muchísima información. Claro. No es solo la típica imagen, sino podemos hacer todo ese tipo de modificaciones. Entonces, ese es un hueso de la encía. Sí, ese sería un hueso de la parte posterior. ¿Y eso blanco qué es? Esta es la muela de juicio, el tercer molar. Que está adentro, exactamente. Que no salió todavía. No, está afuera. Esta es la parte donde hay hueso, ¿ves? Ya. Y está anclado por muy poco hueso y la mayor parte de la muela está en el aire. Y esta sería la zona que queremos rehabilitar. Vamos a colocar un implante aquí y otro implante aquí, pero vamos a poner 3 piezas, porque el espacio cabe en 3 piezas, pero no caben 3 implantes. ¿Y esa muela le vas a sacar o no? En este caso al paciente se le recomendó la extracción, pero él prefiere conservar su pieza. Entonces aquí el problema es que le va a quedar aquí un triángulo donde se le va a acumular el alimento, pero el paciente ya sabe, si ve que no tolera, entonces procedemos a la extracción cuando el paciente diga. Pero se suele acumular aquí, ¿ves? Una tronera que se llama. O sea, el paciente no es que quiere conservar su pieza, lo que no quiere es la extracción. No, quiere conservar, no quiere perder la pieza, porque no se quiere sacar más piezas. Entonces, aunque esta pieza es un tercer molar, es totalmente inclinado y está anclado en menos hueso que el que está afuera, que lo va a perder porque tiene un problema periodontal, pero lo quiere conservar. Muchas veces pasa eso, que el paciente ya no quiere. Claro, ya perdió muchos dientes, claro. Entonces es entendible. Entonces aquí la cosa es, colocamos el implante en su posición y aquí va a tener un espacio. Eso todo le explico al paciente, le aviso lo que va a pasar. Claro. Porque muchas veces después no le avisan y se acumula comida. Entonces se le va a acumular, tiene que tener más higiene, puede usar un cepillo interproximal, que no son unos cepillitos que aquí sí están recomendados porque tiene un espacio. El hilo dental, que no le va a servir mucho porque el espacio es muy grande, pero se puede usar. Y aquí ya le digo, vamos a hacer seguramente un injerto y esto negro que vemos aquí es el seno maxilar. Vamos a hacer una elevación del seno maxilar. Es decir, esta membrana que aquí se ve negra, vamos a elevarla más o menos hasta esta altura, unos 8 milímetros aproximadamente, para con el milímetro 2 que tenemos aquí, que nos sirva de anclaje para poder colocar el implante. ¿Cuánto es el mínimo que tiene que tener un hueso para que usted pueda poner un implante? Hay diferentes tipos de implantes. Hay un implante americano que se llama Vicon, que es muy interesante. Es un implante que parece una piña, forma de piña, y se pueden colocar hasta implantes de 3 milímetros de altura. El hueso se coloca
Lo que pasa es que un implante que entra por impactación. Hay que hacer el fresado y se da como unos martillitos y queda trabado, pero increíblemente funciona muy bien. Se ve el implante de 3 milímetros y una corona gigantesca, porque lógicamente si nosotros colocamos aquí 3 milímetros, la tenemos que colocar una corona gigante. Y increíblemente tienen 100% de éxito, pero son bastante caros y el sistema de colocación es un poco complejo. Y acá, lo que usted hace, ¿cuánto mínimo tiene que tener? Yo lo mínimo que pongo es 8 milímetros, yo no pongo menos de 8. Entonces, o tenemos 8 milímetros, o subimos 8 milímetros en la membrana, o hacemos un injerto con 8 milímetros. Pero menos que 8 milímetros no colocamos. Bueno, y ahora de eso también habla el siguiente material. A ver. Hueso en bloque para injertos heterólogos. Se utiliza cuando no hay hueso en altura y o anchura, o cuando falta hueso en alguna de las paredes donde se colocará el implante. Se puede poner con diferentes técnicas, como la llamada tienda de campaña, donde se sujeta el injerto con tornillos de titanio y se difiere la colocación de implantes a los 6 meses. También se puede colocar directamente el injerto con el implante como soporte, colocado como tornillo de sujeción, evitando la espera de 6 meses y una segunda cirugía. Esa es la técnica que nosotros usamos. Aquí si ponemos el injerto literalmente, mira todo lo que ganamos. Pero si lo ponemos de forma rectangular, ganamos más todavía. Sí. Con lo cual vamos a pasar de 2 o 3 milímetros a 6 ya directamente. Más la elevación de seno, tenemos los 8 o 10 milímetros de sobra. ¡Qué genial! Y colocamos el implante con el injerto simultáneamente. Pero esto es una solución, doctor, para toda la gente que alguna vez escuchó o le dijeron, no, ya no tenés hueso, ya no se te puede poner implante. O sea, siempre hay un poquito de hueso y si es necesario, se agranda ese hueso. Sí. Lo que pasa es que yo estoy hablando de técnica un poco más moderna, pero el injerto de hueso siempre ha existido. Claro. No es una cosa nueva. Sí. Lo que pasa es que la técnica era más cruenta porque había que sacar hueso de la boca del paciente. Entonces había que hacer una cirugía o aquí en la rama o en el mentón, con lo cual dolía, se inflamaba. Ahora, recortar ese hueso, y ese hueso también tenía un inconveniente que era muy cortical, es decir, sin vascularización. Entonces, a veces por eso fracasaba, porque no circulaba suficiente sangre en el lugar en la zona receptora que se llama, y aunque el injerto era autólogo, es decir, del paciente, a veces fallaba. Por eso usamos heterólogo, que es en este caso bovino, porcino, equino, y funciona mejor, por increíble que parezca, en este tipo de técnica funciona mejor. Entonces, muchas veces desconocimiento por parte del profesional, porque es lógico, como ayer le explicaba el lunes en el Instituto Randall, nosotros los odontólogos no podemos ser especialistas en todo. Claro. Eso no existe, ni en medicina tampoco. Claro. Uno puede ser especialista una o dos especialidades, pero en todo no podemos ser. Sí. Por eso hay casos donde tenemos que ser capaces de derivar, hacer no autocrítica, sino que tenemos una limitación como profesional. Pero claro, y para eso están los especialistas. En ese ramo. Por ejemplo, un paciente me decía, bueno, yo me quiero hacer un tratamiento de conducto, pero en una muela de juicio, un tercer molar. Nosotros tenemos la radiovisiografía, tenemos localización de ápice, localizador de ápice digital, tenemos las fresas que son mecánicas, o sea, mucha tecnología también, pero yo no soy especialista. En esos casos no voy a hacer. Hay especialistas que hacen, y lógicamente para eso son especialistas. Y usted le deriva al especialista. Yo le derivo al especialista cuando el paciente quiere. Claro. Pero también hay que ver que esos casos son bastante costosos y siempre hay un margen de fracaso. Pero hay pacientes que no le importa, quieren conservar como sea, que es lógico. Sí. Y entonces ahí yo le recomiendo un especialista. En mi caso, pues lo mismo. Un odontólogo general puede tener una formación determinada, pero en casos complejos no va a ser capaz. Claro. Porque no es especialista. La batería de instrumental, equipamiento, tecnología que tenemos, y así todo hay casos que nos cuesta trabajo y tenemos que hacer a veces modificar la técnica, modificar el implante, porque puede fracasar. Perfecto, bueno, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte, si les parece, porque después tenemos todavía más materiales y vamos a ir viendo cómo trabaja el doctor Blaides. Volvemos ya.
continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, odontólogo especializado y máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España, y él realiza tratamientos de todo, ¿verdad? De periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente y casos, es experto en lo que estamos hablando, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y ahí hay que poner un implante. Entonces nos está explicando cómo hace, qué le hace al paciente cuando ve para ver qué cantidad de hueso tiene. ¿Cómo se llama el aparatito, doctor? Esto es la radiovisiografía digital computarizada. RVG sería la sigla porque sí, es un poquito largo. Entonces esto sustituye a la radiografía convencional de la plaquita, sí, que había que tomar. Primero, entre las ventajas es que la radiación que se utiliza es mínima. O sea, no es ni siquiera un segundo, es pip y ya está. Sin embargo, el otro necesita 2 segundos, 3. Sí. La radiografía, o sea, la cantidad de radiación que emite es mínima. Es imperceptible. Tomando sol se recibe más radiación. ¿Y eso se pone adentro de la boca? Se pone detrás, vamos a hacer la simulación, ponemos aquí detrás contra el cable donde va el captador hacia adentro. Esto lógicamente le ponemos nosotros un plástico, claro, que es protector para que la saliva del paciente sí, le ponemos un plástico, se quita y después se desinfecta. Obviamente. Claro, lo que no se puede esterilizar también, pero no es conveniente porque el cambio de temperatura y el vapor pueden afectar. Sí. Entonces usamos el plástico que llega hasta aquí, una funda protectora, se le coloca al paciente y una vez que ese paciente ya no se utiliza, se tira. Sí. Y después se pasan toallitas desinfectantes. Entonces colocamos así, y donde está mi dedo sería el rayo X, entra por ahí, capta y salta directamente en la pantalla. Es algo muy rápido y que, como dije antes, podemos modificar la angulación, podemos modificar la altura, o queremos ver algo específico, o vimos algo que no nos habíamos dado cuenta, claro, o sea, cambiamos la angulación y es muy eficaz y sobre todo muy rápido y muy didáctico para el paciente. Eso, porque uno ve ahí. Claro, normalmente nosotros lo que hacemos es que yo tengo mi computadora aquí, o sea, y el paciente está sentado y en el sillón tenemos una pantalla, un monitor. Entonces cuando hacemos los disparos, hacemos 2, 3, según lo queramos, y ahora yo me siento en mi escritorio y le voy explicando, y él va viendo cómo es, con el cursor le indicamos. Entonces es muy didáctico, no hay que levantarse, no tiene que mirar, claro, sino que se ve directamente ahí y se le hace inclusive la simulación, porque por ejemplo este es un sistema, nosotros en Random tenemos otro sistema que es un sistema japonés, que la verdad que es mucho más completo que este, que es americano. Ese podemos hacer hasta la simulación de la prótesis, colocamos inclusive las coronas. ¡Ay, qué genial! Tiene una librería de implantes que podemos colocar el implante según la marca, el tamaño. O sea, vos ya le mostrás ahí todo. Hacemos una simulación exacta de la cirugía, el relleno, es mucho más completo que esto. Y qué interesante, doctor, que el paciente pueda ver qué es lo que le vas a hacer. Claro. O sea, ver, porque eso es ver, no es solamente ver saber. Literalmente en su hueso, sí, no en su radiografía. Sí. Los modelos demostrativos son muy didácticos también, pero ahí el paciente se da cuenta de lo que necesita, porque muchas veces la gente sigue pensando que si faltan 4 implantes, por ejemplo, hay que poner, si faltan 4 dientes hay que poner 4 implantes. No, si faltan 4 se ponen 2. ¿Y por qué 2? Porque si colocamos, por ejemplo, 4 implantes, los implantes van a quedar tan juntos que van a fracasar. 3 milímetros, como ya dije en varios programas, es la distancia mínima entre implantes, pero es conveniente dejar más, porque hay una presión, hay una formación ósea, la osteointegración, y por esa proximidad puede fracasar los implantes. Entonces, es que nosotros nos hemos dicho que hay que poner 4. Pues no hay que poner 4. Como ya mostré en varios modelos aquí, que tenemos que faltan 3 piezas y sin embargo ponemos 2 implantes, pero 3 coronas. Todo eso se le explica al paciente, porque muchas veces dice, es que el espacio es muy grande. Digo, no, el espacio va a ser rellenado con 3 o con 4, pero soportado sobre solo 2 implantes. Perfecto, súper claro. Bueno, y ahora tenemos este material. Por favor, vamos a compartir. Membrana de colágeno reabsorbible. Es un material utilizado para cubrir y proteger los biomateriales usados en la cirugía, como el hueso particulado o los injertos en bloque heterólogos, de origen bovino, porcino o equino. La membrana se reabsorbe a los 3 meses de su colocación. La membrana de colágeno sería esto que tenemos aquí. Esta es una membrana de 30 por 30, 30 milímetros por 30 milímetros.
Justamente esto usamos como protector cuando hacemos una regeneración ósea. Por ejemplo, cuando hacemos esto, podemos usar en dos técnicas, en varias técnicas, pero en una de las técnicas sería cuando hacemos una expansión y regeneración ósea, es decir, ensanchamos el hueso porque es muy fino. En ese hueco que queda colocaríamos el hueso particulado y después de colocar el implante y el pilar, si es un monobloc ya tiene el pilar, colocamos esa membrana. Esa membrana sirve para proteger la regeneración que hicimos y a la hora de suturar también nos ayuda a que se forme encía más rápido en esa zona. Pero sobre todo el objetivo es que proteja el hueso que colocamos. Actualmente se puede usar con o sin membrana. Yo ya en la mayoría de los casos ya no usamos esta membrana para eso porque complicamos la sutura. Ya está demostrado que no hace falta la membrana porque el coágulo se va a formar naturalmente, pero al colocar hueso particulado aceleramos esa formación. Y la membrana se colocaba antes para proteger porque se pensaba que si no se protegía no se iba a formar el hueso, se forma igual. Entonces no colocamos porque el grosor, la altura de la sutura es superior. Muchas veces puede haber una dehiscencia de sutura, es decir, se abre la sutura porque hay demasiado material que está presionando el colgajo, es decir, cuando hacemos la incisión por vestibular por fuera, para cerrar la herida tiene que ser más amplio. Hacemos más cortes, el postoperatorio es peor, se inflama más, puede salir hematomas. Entonces, no solemos usar. Solamente usamos siempre cuando hacemos una elevación de seno, que aquí también, traumática en este caso, elevamos la membrana, como vemos en la imagen. Cuando vemos aquí que dijimos que íbamos a elevar todo el seno, pues aquí hacemos lo mismo, elevamos el seno. Esa membrana que vemos aquí, que aquí se perforó, estaría mal hecho. Aquí está elevada, pues al elevar la membrana tenemos que colocar la membrana de Snyder, tenemos que colocar una membrana de colágeno para proteger la parte superior y otra membrana de colágeno para proteger la parte inferior. Rellenamos con hueso particulado y colocamos el implante si la densidad ósea lo permite. Colocamos ya el implante y hacemos una elevación de seno que puede ser atraumática a través del hueso o traumática haciendo una apertura lateral con colocación simultánea de implante. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer eso, una elevación con colocación simultánea de implante. Siempre intentamos hacer eso. Si el hueso no da, entonces se le avisa al paciente, se le hará un injerto y tendríamos que esperar 6 meses para colocar los implantes. Perfecto, perfecto. Veamos este siguiente material, por favor. A ver. Técnica de regeneración y expansión ósea. Consiste en ensanchar el hueso con unos expansores. Con esta técnica se consigue ganar hueso en sentido vestíbulo-lingual, es decir, de afuera hacia adentro. Pasamos de anchura ósea de 1 milímetro a conseguir unos 5 milímetros para poder hacer la cirugía de implantes, ya que es necesario un grosor mínimo de 4 milímetros. Pero usted dijo 8 milímetros hoy. No, 8 milímetros es la altura. Esto es la anchura. La altura. Esto sería la anchura. Sí. Porque necesitamos 3, 4, claro. Porque aquí, por ejemplo, si tenemos, esto es 1 milímetro de ancho, ¿verdad? Ya. Entonces aquí la anchura es la que necesitamos 3 o 4, ideal 4. Porque imagínate pasar de 1 a 4, es bien complicado. Sí, sí. Esta técnica de expansión es hacer con una fresa o un instrumental piezoeléctrico, un electrobisturí, se hace la incisión, un electrobisturí para coagular, si se tiene mejor, si no con un bisturí convencional, y con un instrumental piezoeléctrico que corta el hueso, vibra y corta el hueso. Después se usa una especie parecida a lo que estoy mostrando aquí, que es como un destornillador, serían unos expansores roscados, se coloca, se enrosca, aquí se coloca, se enrosca, se va colocando varios y eso a la vez se va enroscando, va produciéndose la expansión poco a poco. En ese mismo momento en ese mismo momento se abre todo. Se coloca uno aquí, otro a 3 o 4 milímetros, otro, y se va teniendo cuidado porque si se coloca todo y se abre, se puede producir lo que se llama una fractura en tallo verde, que si se produce también se puede resolver, pero mejor que no se produzca. Claro. Vamos abriendo, dejamos que actúe 10, 15, 20 segundos y vamos apretando poquito a poco, dependiendo de la resistencia que encontremos. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer esa...? Depende, pero
normalmente la colocación, expansión del implante y sutura en 1 hora suele estar listo. No se la tarda más. expansión ya también. Todo, claro. Yo pensé claro. que eso era mucho... No, es la colocación simultánea, expansión, regeneración ósea con el hueso, colocación del implante y sutura. Todo en 1 hora, no se tarda más. Salvo que en la parte superior es más fácil. En la parte inferior es lo que nos suele costar más porque el hueso es muy duro. Para expandir. Claro, muchas veces es prácticamente imposible. ¿Qué hacemos muchas veces? Creamos un carril con una fresa y en ese mismo carril, como ya hemos ensanchado, colocamos el implante. El mismo implante es el que ensancha el hueso literalmente y pasa de esto no a 4 milímetros, pero sí aguanta bien. Y ahí tenemos que usar un implante de 2 milímetros, 2 milímetros y medio que hay en el mercado. Este, por ejemplo, sería un monoblock de 4 milímetros. Sí. Y el que usaríamos sería uno de 2 milímetros, que es bien fino. La mitad de eso. Sí, y entonces con eso sí podemos hacer. Me encanta saber todas las posibilidades, porque tenés hueso, no tenés hueso, no tenés anchura, pero tenés altura. Entonces, y a veces no tenés ni anchura ni altura. ¿Y ahí qué se hace? Pues tenemos que ganar altura y anchura, injerto, casi siempre un injerto. Y entonces ahí ganamos altura y anchura porque ponemos el injerto. Pero increíblemente esos casos de que son tan negros, tan negativos, 1%, es muy raro. No es tan común como la gente viene y me dice que me han dicho que necesito un injerto. Y al revés, casi nunca hacemos injerto. ¿En serio? Casi nunca nosotros hacemos injerto. Con la expansión, con la regeneración, con otras técnicas. Con todas las otras técnicas. Con otras técnicas. Y después también, como decía antes, el hueso muchas veces, nosotros cuando tomamos la radiografía o radiovisiografía, nosotros vemos que el hueso es fino, pero cuando el TAC vemos que tiene anchura. Entonces muchas veces colocamos el implante así, que parece una barbaridad, pero es que aquí tenemos hueso. Entonces colocamos el implante así, y después esta parte que sobresale, que está torcida, que está mal, se dobla porque el implante que colocamos es doblable. Se puede doblar. Y entonces el implante queda recto aquí, pero por dentro está inclinado. Claro. Con los implantes bifásicos se hace exactamente lo mismo, solo que tenés que colocar un pilar atornillado de angulación 45 grados, que los hay, para compensar esa angulación extrema. O sea que siempre ha habido soluciones, pero los implantes monoblock le dan más solución. Claro. Eso es lo que me gusta del doctor. Siempre encuentra la solución a los problemas que uno puede tener. Sí. Me parece súper interesante. Y sobre todo porque mucha gente, seguramente ustedes también conocen, mucha gente ya es como que se dio por vencida y dice, no, es que lo que pasa es que no tengo casi hueso, tengo muy poco hueso, no me pueden poner. Entonces, bueno, ahora tenemos otra versión de esa historia y nos parece muy interesante. Doctor, yo quiero ver otra vez la radiovisiografía. Sí, me encanta. Sí, la radiovisiografía. Me encanta porque ahí eso mismo ve el paciente cuando va, el doctor le hace y ve ahí el hueso, es finito, no es finito, esta parte. Sí. Eso me encanta. Tenemos también otro aparatito que es la cámara intraoral. Ah, mira. Que aquí está encendida. Sí. Entonces la cámara intraoral lo bueno que tiene es que le pasamos al paciente y le mostramos la cavidad bucal, vemos si es una cámara. Es una cámara intraoral para introducir en la boca, vean qué pequeñita es. Entonces le introducimos al paciente y con eso le podemos mostrar si tiene caries, si no tiene caries, pero sobre todo para que vea la complejidad muchas veces del caso, la anchura o la encía. Hay una encía que se llama flácida que vos mirás y movés y es que realmente es como si fuera una tela. Y debajo de esa encía, que puede medir 3, 5 milímetros, recién está el hueso. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocar el implante. Ahí habrá que muchas veces quitar esa encía, hacer una cirugía diferente, porque eso no es real lo que vemos. Claro. Entonces se le muestra al paciente la complejidad y el paciente se queda asombrado. No, es que en otro lado no me dijeron nada. Eso también porque no tenían esto para ver. Es muy didáctico, ¿no? Claro. Con un espejo se puede, pero es más complicado. Claro. Pero con esto la verdad que podemos ver el paciente. Y cómo están las encías. Las encías. Porque viste que uno ve acá de adelante, pero allá atrás por ejemplo, es bien complicado. Si ponemos aquí, si ven la luz que tiene, se ve perfectamente. Acercamos ahí, se ve la encía, se ven las caries, se ve si tiene caries o no tiene caries. Ahí tiene una iluminación LED muy buena. Y entonces podemos ver todo. Muestra la cámara, doctor, la luz de tu... ahí se ve. Ahí se ve la luz. Perfecto. Se ve muy bien. Bueno, todos los chiches tiene el doctor, me gusta eso. Casi todo.
hay algunos más, pero tenemos prácticamente todo lo necesario para la cirugía. Sí. Claro. No, para la cirugía y para el diagnóstico, para poder ver... y muchas veces... ¿Te encontrás con alguna sorpresa, por ejemplo, cuando haces esto? Sí, porque a veces esta cámara LED parece que no, pero muchas veces cuando voy mirando, yo tengo también un casco LED con lupas para ver en profundidad, pedacito con la cavidad y la luz LED también del sillón con la cavidad. Ponemos la cámara y vemos mejor, porque muchas veces veo aquí y miro la pantalla y veo un detalle, algún resto que pudo haber quedado. Y también nos ayuda. O sea, todas las herramientas que tengamos siempre son complementarias y nos ayudan, lógicamente. Bueno, qué genial, me encanta. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos donde no hay hueso disponible, que es lo que estamos hablando hoy, y especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Estamos viendo algunos de los chiches, como le digo yo, que tiene el doctor, y me gusta tanto todo esto nuevo, doctor, que usted tiene para el diagnóstico, para ver usted, obviamente, que es el que va a trabajar en la boca del paciente, pero que también el paciente pueda ver, mira, acá tenés el hueso así, más finito, más ancho. O sea, no es solo decir, sino mostrar. Claro. Por eso siempre le digo al paciente que por teléfono no se le puede dar un diagnóstico ni un precio aproximado, porque no sé lo que su caso requiere. Claro. En el mismo paciente, como dijimos otras veces, puede necesitar 4 implantes, uno ser simple hasta transmucoso, que es sin corte, y otro necesitar un injerto múltiple, con elevación de seno. Entonces el presupuesto no tiene nada que ver, ni la técnica, ni el postoperatorio, ni el periodo que hay que esperar para que se forme hueso. En fin, son muchísimas variables que tenemos que tener, y la única forma es acudir a la consulta. Siempre es una sola vez. En esa consulta se le hace una valoración completa de la boca, se le da un presupuesto por separado, o sea, especificando cada parte o cada pieza o lo que necesite, y entonces el paciente sale con toda la información. Después se lo puede hacer por parte, hacerse todo, en fin, ya se conversa con el paciente. Pero no tiene que volver a venir, pagar otra consulta, es solamente una consulta. Una consulta y el paciente ya sale con todo el panorama. Y después ya la siguiente vez ya dice, bueno, doctor, sí, quiero hacerme tal cosa. Exactamente, ahí ya hablamos, ya a partir de ahí si acepta, sí le mandamos a hacer un TAC. Pero si no, yo veo innecesario ese gasto para hacerle un diagnóstico. O sea, que el paciente se va a gastar encima. Porque ya tenés esto para ver antes. Claro. Nosotros por eso hacemos el diagnóstico, es más fácil. Claro. No, es interesante porque el TAC no es nada baratillo. No es barato. No es, y los seguros no cubren. No suelen cubrir veces. O cubren, pero el problema, nosotros tenemos un convenio con un centro de diagnóstico, la verdad que sí es barato. Para mí es más barato para ver porque busqué por todos lados. Claro, no, pero sí. Pero así hay que pagar. Lo bueno que tiene ese seguro es que me hacen un informe radiológico, como ya dije en otras ocasiones. No solamente me dan el TAC y ya está, y yo tengo que mirar, sino que cualquier anomalía, un tumor, un quiste, una reacción periapical, que sería una infección en el hueso, la densidad, la anchura, la altura, dónde están los nervios, los vasos, arterias importantes, me lo marca. Claro. Entonces para mí eso es muy importante, porque si no, yo tengo que estar mirando el TAC milímetro por milímetro, veo una cosa, entonces es un estudio muy pormenorizado, y ya lo que veo son otros detalles para la cirugía. Claro. Por eso muchas veces le digo al paciente, es que en todos lados no hacen eso, te dan el TAC y ahora yo tengo que mirar y descubrir dónde está, y si no vi la arteria, pues es mi problema. Claro. Sin embargo, en este centro la verdad que yo estoy muy contento porque me facilita mucho el trabajo. Claro, fantástico, genial. Bueno, y ahora veamos este siguiente material, por favor. Elevación del seno maxilar atraumática.
Se eleva la membrana del seno maxilar con el mismo implante o con dispositivos específicos para dicho fin. Se puede poner hueso particulado o no, dependiendo de la técnica. No es necesario abrir un espacio lateral al seno maxilar. Sí, antes explicamos en un resumen, la traumática sería hacer una incisión y entrar directamente como cuando vamos a colocar un implante. Entramos por aquí. Hay varias técnicas. Hay inclusive unos elevadores de seno con suero fisiológico que se colocan y cuando llegamos aquí a lo que es el piso del seno maxilar, que eso se nota por la presión, disminuye, colocamos y eso empuja la membrana y va subiendo la membrana. Una vez que se sube la membrana se va poniendo hueso particulado, el que ya hemos usado en otras veces. Sí. Y a su vez se consigue la elevación y después se coloca el implante. Esa es una técnica. Otra técnica es fresar, llegar hasta aquí y el mismo implante va subiendo la membrana. Se retira el implante, se coloca el hueso, se coloca otro el implante y así sucesivamente va subiendo. Esa es la técnica que nosotros usamos. No hace falta usar ese dispositivo. Otra técnica es, hay implantes inclusive que están diseñados específicamente para la elevación. Llevan en la punta del implante un orificio por donde se va insertando el suero fisiológico para elevar. También existen. Pero el problema de ese implante es que tenés que comprar el sistema de esa marca. Claro. Tenés que usar solo esa marca y entonces es un bifásico. Entonces tiene ese inconveniente. Está bien para gente que está empezando, les facilita mucho el trabajo porque llega al piso del seno y no hace nada. Coloca el suero fisiológico a presión y se va elevando la membrana. Y a la vez que se eleva va enroscando y va entrando el implante. Es una ventaja también. Por eso digo que hoy en día hay muchas técnicas. Lo que pasa es que hay que conocerlas, saber de cirugía, estar al día, pero hay muchas técnicas y hay gente que, por ejemplo, la técnica que hablé del suero fisiológico es la que le gusta, no hace otra. Sin embargo, esa técnica no me gusta mucho porque es muy aparatosa, un aparato muy grande y tampoco le veo la necesidad. Hacemos normalmente la colocación del implante, retrocedemos, ponemos hueso, colocamos el implante y el mismo implante cuando entra y sale va haciendo la elevación. Cuando usamos inclusive monofásicos, muchas veces, como estaba explicando antes, entramos en una posición inclinada, aprovechando el hueso palatino e interior, que es muy bueno, y colocamos el implante directamente. Cuando uno ve una radiografía, parece que hemos roto el seno, pero no, la membrana. Se ve que hay como un techito en espacio porque hemos elevado la membrana y está perfecto, sin usar hueso. También se puede hacer. Pero implantes, ¿usted siempre usa el que es monofásico? Casi el 90 y tanto % de los casos. Solamente usamos el bifásico cuando el caso hay 2 dientes adyacentes, por ejemplo, y falta uno. Ahí colocamos. Pero una rehabilitación ya no hacemos con bifásico porque da muchos problemas de aflojamiento, de fracaso. O sea, en su experiencia es por experiencia es más complicado rehabilitar así. Perfecto. Veamos ahora este otro material. Elevación del seno maxilar con ventana lateral. Se abre una ventana lateral en el hueso hasta llegar a la membrana del seno maxilar. Se eleva con instrumental específico, se rellena con hueso particulado, se coloca el implante y se vuelve a cerrar la ventana. Bien, esa técnica es bastante más compleja. Entonces, en vez de entrar directamente por la cortical, ahí ni siquiera tocamos, hacemos una incisión. El costado. Hacemos una incisión, levantamos la encía y ahora nos vamos a encontrar con el hueso. Hacemos una incisión en el hueso, un corte, que puede ser con un material piezoeléctrico que vibra o directamente con una fresa. Y el objetivo es que ese mismo hueso podamos elevar con un instrumental, como dijiste bien, aquí debajo, un instrumental que es muy fino, que tiene diferentes formas, para ir elevando la membrana poco a poco y a la vez que elevamos hasta levantarla, dejarla suelta y ahora colocamos el hueso particulado por la ventana lateral que ya abrimos.
Es más fácil en ese sentido porque vemos lo que hacemos. Sí. Pero muchas veces tenemos la complicación de que se nos rompe la membrana porque la membrana mide 1 milímetro. A veces una membrana con doble tabique que se llama, que hay un tabique aquí y otro aquí. Cuando queremos levantar se rompe. Entonces ya utilizamos ahí la técnica Cadwell Look, que es la que usan normalmente los otorrinos, que es quitar toda la membrana, porque intentar resolver eso es muy complejo y no tiene sentido. Limpiamos toda la membrana, desinfectamos y ahí colocaríamos lo que dijimos antes, una membrana de colágeno en la parte superior, arriba como protección, otra membrana de colágeno en la parte inferior y rellenamos con hueso particulado. Y ahí valoramos si colocamos el implante ya o no. Posteriormente a todo eso, colocamos el implante, si vemos que tiene estabilidad primaria, o sea, entra con bastante torque, lo dejamos, porque tampoco vamos a perder nada. Podemos aprovechar la cirugía. Si fracasa, no pasa nada, se hizo ya la elevación o sea, traumática con lo máximo que podemos hacer y esto lo rellenamos con hueso. Muchas veces usamos todo este frasco ahí para rellenar 1 gramo, 2 gramos, entonces todo eso, por eso la elevación de seno tiene un coste también que sube cuando es traumática, cuando es atraumática no. Y doctor, ¿y en qué caso elegís abrir ahí al costado? Cuando vemos que la atraumática no funciona. Yo por lo menos yo siempre intento hacer la atraumática. Teóricamente la atraumática no se puede hacer si tenemos menos de 2 milímetros. Porque teóricamente no se puede elevar la membrana del seno tanto, pero sí se eleva, se puede hacer. Entonces cuando tenemos 2 milímetros, teóricamente hay que hacer ya la ventana lateral. Pero yo siempre intento la atraumática porque no tenemos nada que perder. Y si funciona, se ahorró el paciente ese pedazo de cirugía. Mismo. Sí. Siempre. Ahora hay casos que vemos ya, por ejemplo, que el hueso es muy malo, es muy fino. Entonces le recomendamos hacer directamente la traumática. Pero ya te digo, el 90 y tantos % de los casos siempre atraumática. Perfecto. Bueno, vimos ya todos los materiales, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Bueno, yo de vuelta me gusta mucho todo, poder ver acá. Obviamente me imagino lo que es el consultorio, doctor, con todo lo que tiene. Tenemos cositas. Sí. Y tiene varios consultorios. Tenemos varios consultorios y en todos tenemos lo mismo. Tenemos que tener lo mismo porque si no, no le podemos ofrecer la misma calidad de trabajo a los pacientes. Lo que sí hay, nosotros siempre viajamos con una maleta muy grande, eso sí, en la maleta llevamos todos los implantes, los modelos demostrativos, el hueso particulado, el hueso en bloque, membrana, todo eso sí, y otros instrumentales más también. La radiovisiografía, también una tenemos en Randall fija y la otra es portátil, la llevamos con la computadora también. Pero sí, tenemos que ofrecerle el mismo servicio, si no, no tiene sentido, porque además, cuando uno menos se espera, necesitamos una técnica o hacer un injerto o hacer algo que muchas veces no estaba planificado. Claro, eso le iba a preguntar, ¿se encontró con sorpresa de repente mirando así la boca del paciente? Bueno, parece tal cosa. Y le pone la radiografía. Radiovisiografía. Eso. ¿Y ahí qué se puede encontrar, doctor? Sí. ¿Qué sorpresa se puede llevar? La radiovisiografía lo único que va a hacer es confirmar que había poco hueso. O sea, ya por experiencia, yo siempre palpo, a lo que mucha gente no... Y eso es la técnica básica, hay que palpar la encía. Sí. Porque muchas veces uno ve que está ancho, pero es todo encía, no es real. Y al palpar, entonces palpamos porque después muchas veces el hueso está como este de aquí, que es paralelísimo, que es muy raro también. Pero lo que solemos encontrar es un filo de cuchillo que es un triángulo. Entonces eso a nosotros nos facilita mucho el trabajo porque arriba es fino pero abajo ancho. Con lo cual nosotros podemos meternos en la pared de dentro, entramos así, enderezamos el implante y lo colocamos. La técnica hay que manejar muy bien. Porque puede romper la fresa o algo, pero nos viene muy bien. Por eso el TAC es tan importante. Porque ahí nosotros vemos realmente qué es lo que... Es como si yo ya le hubiera hecho la incisión y no esperar hasta la cirugía para valorar el caso, Perfecto. Y qué importante es también, digo, como paciente, ir con una persona, con un profesional que tiene esta experiencia y que tiene todos los aparatitos y todo lo último, ¿verdad? Entonces, interesante, por eso quería mostrarles eso hoy. Vamos a hacer un corte, a la vuelta, parte final del programa.
los últimos minutos de programa con nuestro invitado, el doctor César Blaires, y tenemos muchas preguntas que ustedes están enviando. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa. Si vos ves el programa, después querés consultar algo, escribí en nuestras redes sociales que esa pregunta va a llegar al profesional que sea que vos quieras consultar. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué cuidados debe tener el paciente tras la colocación del injerto óseo? No puede comer por ese lado, nada, ni blando ni duro, absolutamente nada. Tiene que tener higiene, lógicamente no se puede cepillar tampoco, pero sí se tiene que enjuagar con clorhexidina, un enjuague que es un bactericida muy potente, que ayuda también a que cicatricen los tejidos blandos antes. Y básicamente eso, tomar su medicación, antibiótico antiinflamatorio que empieza siempre 48 horas antes de la cirugía y se le hace el injerto, a la semana tiene que venir, después a la semana otra vez, ya para quitar los puntos, porque a los 15 días se quitan, y aparte de eso nada más, dejar que cicatrice bien y poco más. Perfecto, perfecto. Vamos con otra preguntita. ¿Qué sucede si el paciente tiene un injerto óseo, pero pasan unos años antes de que pueda colocarse el implante dental? Sería algo raro, porque cuando se coloca el injerto, normalmente si es la técnica clásica, hay que esperar 6 meses y después se coloca el implante. Si el injerto funcionó, ganó anchura, ganó altura y se puede poner el implante también. O sea que no hay ninguna... Pero y en el caso, no sé, X motivo pasó y no se puso. Pasó mucho tiempo, no importa. Ganamos altura, ganamos anchura. Es cierto que se puede perder lo que se ganó porque no se puso el implante que es el que mantiene. Pero va a estar mucho mejor que sin el injerto. Claro, perfecto. Veamos esta última consulta. ¿Puede ocurrir el rechazo del injerto óseo? Bien, volvemos a la palabra, rechazo no, fracaso, porque no se unió el injerto al hueso, a la zona receptora que es el hueso del paciente. Como dijimos antes, la técnica clásica, que son más cruentes, que el hueso era muy cortical, siempre a la hora de colocar el injerto había que perforar la zona receptora para que salga sangre y perforar también la zona del hueso del injerto, o sea, el injerto que se va a colocar. Y por eso se recomendaba usar unas chinchetas, unos tornillos de titanio pequeñitos para que se haga esa unión perfecta y quede mejor. Pero ahora con estos nuevos materiales que tenemos, que son más porosos, y no hace falta tanta cirugía, normalmente el 100% está garantizado. Pero siempre hay que considerar un 2%. Pero si llega a pasar, suele ser rápido, o sea, no vamos a tener un fracaso a los 6 meses. Suele ser en el primer mes, cuando se va cicatrizando, que ya no se une ese injerto, se nota que hay como una movilidad, dolor, ya se va notando que ese injerto no va a funcionar. Cuando la encía cicatriza bien, no tiene por qué haber fracaso del injerto. Perfecto. Bueno, se acabó el programa. Ahí ya me avisan. Llegamos a la parte final. Gracias, doctor. Gracias. Te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.